desde que conocí a Edgar, pues para mí Edgar ha sido un gran ejemplo de hombre virtuoso, un hombre de temple, un hombre serio en el Señor, un evangelista reconocido para el cuerpo de Cristo con ese don especial. La vez pasada me metí a uno de sus programas y estuve escuchando ese don evangelístico, enseñando a otros a evangelizar, que me parece genial. Bueno, ya escuchamos que los otros dos hijos, otros están en Chicago y otro en Guatemala. Así es que los hijos de Edgar están sirviendo en muchos lugares al cuerpo de Cristo y eso pues nos goza mucho. Gracias, Sofi, por habernos saludado y gracias a Dios por el calefactor. Y me imagino que Edgar anda más o menos, aunque está un poquito más hacia el centro, pero bueno. Y para todos, pues para mí es un gran gusto ver a Gustavo León por ahí que anda, no sé dónde, qué parte de Estados Unidos andará o qué lugar, porque lo veo, al principio creí que andaba cabalgando, pero no. Y a los demás, a Sebastián Benalcázar y a algunos otros hermanos, por supuesto, desde Guatemala también está Jorge y Perlita, que nos acompañan. Ahí está Juan, Gustavo León. Qué gusto, Gustavo, qué gusto saludarte. Y a todos es un honor, es un placer verles a todos. Y bueno, esta mañana el tema que Edgar nos trae es un tema apasionante. Creo que muchos de nosotros tenemos como un gran héroe cristiano, un gran héroe de la fe, a David, que es un gran ejemplo, y por supuesto que queremos escuchar directamente la experiencia que ha sacado Edgar de estos, como David con sus valientes cuando todavía no estaba reinando, pero ya era el llamado a ser rey, con sus valientes, pues cuántas características de los que acompañaron a David en la conquista del reino de Israel y de todo lo que Dios hizo. Así es que damos honra a nuestro Señor Jesucristo esta mañana, quien es la razón y el motivo por estar reunidos, a quien le damos honra y gloria, y al mismo tiempo, pues bendecimos la palabra de hoy a Edgar, que nos la trae, y todos, Edgar, estamos en el nombre de Jesús, expectantes y gusto en saludarte. Aleluya. Y por otro lado también, yo creo que ya todos vieron la foto que pusimos en los anuncios. Fue en una visita de Edgar a Guatemala, a Ecuador, que estuvo con nosotros en una cena de gala de la escuela. Y entonces en esa cena de gala, ahí estuvimos con el embajador de Guatemala y nos tomamos esa foto. Y se preguntan, ¿y por qué solo Luis Toledo con el sombrero tejano? Pues estábamos celebrando un día especial de Estados Unidos, íbamos a honrar a diferentes países y tocó el turno de Estados Unidos y yo me puse el sombrero. Y si me lo quitaba iba a quedar más aplastado el pelo que va calamida, ¿no es cierto? Va calamiendo el pelo. Entonces dije, mejor me quedo con el sombrero. Así es que esa es la razón por los curiosos. Qué gusto saludarte, Edgar, bienvenido. El tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, María Teresa y líderes de la congregación también y hermanos que se congregan allí. Un saludo también a Jorge y a Perlita. Qué gusto poder verles, a mi hija Sofi también. Probablemente se conecta también mi hija Isabel, que está en Chicago. Ahí están haciendo misiones y eso también me llena de alegría. Bueno, lo que no dijo Luis de esa foto es que él salió con sombrero, pero como a mí no se me ven las botas, yo lo que llevé fueron botas, así que también me puse a tono con el evento que se estaba celebrando en aquel momento. Bueno, voy a dar inicio al tema de hoy, es las 4 características de los valientes de David. Y lo voy a hablar desde, primeramente, mi perspectiva como varón. Quisiera que, por favor, retrocediéramos muchos años atrás, cuando yo apenas era un pequeñajo, un niño, no tenía hermanos todavía. Mi gran ilusión era tener hermanos, entonces muchos de mis juegos estaban en mi mente, era muy creativo y bueno, siempre me identifiqué con los héroes, siempre me identifiqué con los buenos, siempre me identifiqué con los valientes, con los paladines de la justicia, con los defensores de los indefensos, de los defensores de los pobres, de los menesterosos. Siempre me identifiqué con personas que hacían el bien para otros.
pensando en que lo que yo podía hacer iba de alguna manera a liberar a otras personas. Yo era un pequeño y toda mi ilusión era esa. Me subía a los árboles, me subía también a las paredes medianeras entre una casa y la otra, y todo eso dentro de mis juegos de fantasía. Recuerdo que a mi madre se le perdían lo que son las paletas de madera, obviamente son las espadas, se le perdían también las tapaderas de las ollas, obviamente son los escudos, y por supuesto, otra cosa que se le perdía eran las toallas de playa, porque obviamente al hacer un nudo, esta era la capa. Así que con esos juegos y sueños de un niño, yo anhelaba y creía en los héroes y los valientes. Como me fue pasando el tiempo y los años, pues aquellas personas que yo primeramente admiraba, pues mi padre, mis tíos, mis primos mayores y tal, pues comenzaron a emanar el aroma humano y me comencé a dar cuenta que eran no todopoderosos, sino al contrario, bastante débiles, con muchos defectos. Veía yo temores, veía ausencia de valentía, y yo mismo me comencé a ver como una persona que no era aquello que yo había soñado. Así que yo descarté la posibilidad de que existiesen verdaderos héroes en la vida. Pasaron los años y a los 19 años de edad, yo ya tenía 2 años de estar en la universidad, conocí providencialmente a Jesucristo. Le di mi vida al Señor Jesús y le conocí a Él. Y Él me permitió verme a mí mismo a los ojos de Él. Y comencé a ponderar la posibilidad de que en el Señor somos más que vencedores, que en Jesucristo todo lo podemos, porque Él está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y al leer los personajes de la Biblia, me encontré que existían muchos hombres y muchas mujeres realmente que marcaban la diferencia. Y marcaban la diferencia siendo extraordinarios. Y una definición de lo que es un extraordinario es una persona ordinaria, pero que va un poco más allá. Es esa mía extra, esa capacidad de perdonar que va más allá de lo normal, esa paciencia que va más allá de lo normal, esa generosidad que va más allá de lo normal, y todo eso extra de alguien ordinario lo hace alguien extraordinario. Así que comencé a creer de que sí era posible tener la capacidad en el Señor de poder ser alguien que marcara la diferencia en su generación. Alguien que pudiera hacer cosas que otras personas no harían. Pero el amor hacia el Señor, la presencia de Dios en nosotros y esa renovación de entendimiento para poder ver la vida y las personas y las circunstancias de una manera diferente, sí que nos abren la posibilidad precisamente de actuar y caminar como verdaderos valientes en esta vida. Uno de los personajes, como bien lo mencionaba Luis, es David. David fue ungido siendo muy joven por el Señor a través del profeta Samuel, pero aún no había llegado al momento en el cual iba a tomar el trono y ser el rey. En ese entonces, ya siendo él un joven adulto, ya un varón, podemos decirlo así, completo, pues él estaba siendo perseguido por el actual rey, en aquel momento el rey Saúl. Entonces David reconocía que no podía tocar al ungido de Dios, así que él evadía, se escabullía, se apartaba para que Saúl no le quitara la vida. Él encontró una cueva que hizo de esa cueva su refugio, pero la realidad es que siempre el refugio de David fue el Señor. David llegó a conocer al Señor de tal manera que él depositó su total confianza en él. Así que David hizo del Señor su refugio, pero
naturalmente, literalmente, él se refugió también en una cueva, la cueva de Adulam. Y le siguieron como 400 hombres, pero esos hombres que le siguieron pues eran personas que no llenaban un perfil ideal como para que uno pudiera formar un pequeño ejército, ¿no? Porque eran personas afligidas, endeudadas, amargadas de espíritu, eran personas que estaban en una condición, vamos a decir, del lado negativo, no del lado positivo, pero algo pasa cuando nosotros buscamos el refugio del Señor. Así que ellos también estuvieron en la cueva de Adulam juntamente con David. Dios hace cosas hermosas y hace cosas espectaculares cuando nosotros estamos en medio de un proceso de cambio. Todos necesitamos encontrar al Señor como nuestro refugio. Todos necesitamos entrar a una cueva de Adulam para que el Señor en ese trato tan personal, tan único, tan apartado de todas las otras circunstancias que nos pueden rodear, el Señor obre en nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo en el corazón de David y en el corazón de sus hombres. Estaba trabajando en sus corazones. Así que de estos hombres, cuando salieron de la cueva de Adulam, fueron verdaderamente valientes, como la palabra de Dios lo dice. Pero bueno, para ir a las escrituras, primera de Samuel 22, del 1 al 2, nos dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Como digo, el perfil de aquellos hombres no era el mejor perfil para que uno se rodease de ellos. Sin embargo, nuestra confianza está en que Dios, de lo vil y lo menospreciado de este mundo, hace personas valientes, personas excepcionales, extraordinarias. Esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Mira lo que escribió el mismo David en el Salmo 46 del 1 al 3, también el versículo 7 y el versículo 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, nuestra cueva de Adulam es el Dios de Jacob. ¿Saben qué significa Adulam? Refugio, precisamente. Así que esta palabra del Salmo 46 viene precisamente ad hoc al tiempo en el cual estamos viviendo. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. Recordemos también lo que dice en primera de Corintios 1 del 27, también el verso 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, queridos hermanos, nosotros, todos los que estamos conectados ahora mismo, calificamos para poder permitirle al Señor hacer cosas extraordinarias a través de nuestra vida en este tiempo tan corto que tenemos de vida, en este tiempo tan, ¿qué les dijera yo? Tan puntual en la historia. Nosotros hemos nacido en esta época para poder glorificar al Señor y cumplir así nuestro destino eterno. Nosotros tenemos una particular misión en esta vida, y qué bueno que nosotros nos veamos y actuemos como personas extraordinarias en medio de nuestra generación. Muy bien, así que vamos a ir directamente a las 4 características de un valiente. La primera de ellas, lucha por su propia vida. Un valiente lucha por su propia vida.
Y esa lucha es una lucha perseverante hasta el final. Es muy importante este primer punto. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Voy a dar tiempo para quienes quieren abrir sus Biblias. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Voy a darle lectura. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¡Wow! A mí me parece increíble que en una sola ocasión este Adino el Esnita haya matado a 800 enemigos. Estos eran filisteos, enemigos de Dios. Déjenme decirles, aunque es obvio, sabemos de que Dios estaba de alguna manera juzgando a los filisteos por su dureza de corazón, por su perversión, por su manera de actuar, su manera de ser. Ellos estaban totalmente contrarios a Dios. Dios estaba juzgando a los filisteos, pero los estaba juzgando a través del pueblo de Israel. Aquí tenemos a este hombre que sin duda el Espíritu Santo le llenó, le ungió para que él pudiera hacer esta gran hazaña. Mira, ¿en qué consistió esta gran hazaña? Él se vio en algún momento quizás solo y se encontró con una muchedumbre de personas que le deseaban el mal. Y tenemos que comenzar nosotros a pensar que hay muchas cosas que se oponen a nosotros. Sabemos que Satanás ha venido para matar, ha venido para robar y ha venido para destruir. Y hay mucha oposición para que nosotros no lleguemos a cumplir nuestro destino en Dios, para que nosotros no lleguemos a parecernos a Jesús, para que nosotros no cumplamos con nuestro propósito en la vida. Hay una lucha espiritual por nuestra alma. Se está librando una lucha espiritual por nuestra alma, pero sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que todos tenemos enemigos que atentan contra nuestra vida, vida espiritual, vida anímica y también vida física. Tenemos enemigos y tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que enfrentar a esos enemigos. Mira, si este hombre no hubiese comenzado a defender su vida y a luchar por su propia vida, la verdad es que ¿quién iba a hacerlo por él? Hay un momento en el cual un valiente tiene que asumir la responsabilidad de luchar por su propia vida. Mira, tú puedes tener muchas personas que te animan. Tienes a tus padres, tienes a tu esposa, el esposo, tienes a tus hijos, tienes amigos que te están animando para que tú sigas avanzando en este camino tan hermoso, sigas luchando por tu vida en todo aspecto, sigas avanzando en tu vida intelectual, sigas avanzando en tu vida espiritual y sigas avanzando en todos los aspectos de la vida. Pero al final eres tú realmente quien tiene que tomar la decisión de tomar esa espada y luchar por tu propia vida. Eres tú el único que puede ir a inscribirse a tomar ese curso de inglés o ese curso de alemán para entonces finalmente llegar a manejar otro idioma. Eres tú quien literalmente tiene que tomar la decisión de sacar esa televisión de esa habitación porque no te está trayendo ningún beneficio a tu vida espiritual. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de dejar por un tiempo las redes sociales porque tú sabes que no te están llevando por el camino correcto. Eres tú quien tiene que tomar la decisión al final de dejar de mantener esa relación, ese jugueteo, esas llamadas telefónicas con aquella persona o aquella otra persona que tú sabes que no está obrando de la mejor manera. Eres tú quien tiene que luchar por su propia vida. Tienes tú que ser la persona que va a perseverar hasta el final. Mira, yo me estaba poniendo a pensar que si este valiente hubiese derrotado a 799 enemigos y se hubiese recreado en esas victorias y hubiese visto su pecho lleno de medallas, o hubiese visto su cabeza con una corona de guirnaldas por tantas victorias y se hubiese relajado,
ese único enemigo, el número 800, hubiese sido capaz para quitarle la vida. Esto a mí me enseña, hermanos, que la vida cristiana es una vida de caminar día a día, día a día. Las victorias que hemos obtenido en el pasado, gloria a Dios, pero están en el pasado. Y aquello que tiene que venir en el futuro no ha venido. Tenemos que vivir nuestro día hoy. Hoy amanecí como un cristiano, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Quiero terminar mi día como un cristiano, adorando y alabando al Señor. Tengo que luchar por mi propia vida. Hermanos, mi vida es importante. Y digo mi vida es importante como diría que tu vida también es importante. Mi vida es importante por lo que yo represento en el Señor. Mi vida es importante porque hay una mujer que confió en mí. Se llama Rosa, es mi esposa. Ella confió en mí y ella espera de mí que yo pueda continuar avanzando en mi vida cristiana, que yo pueda cumplir con el pacto que hice con ella de amarla, de cuidarla, de bendecirla, de hacer todo lo posible para que ella pueda crecer y desarrollarse. Yo le prometí estar con ella todo el tiempo, todos los días de mi vida. No te imaginas el dolor que me da a mí el hecho de pensar en mi madre. Mira, mi madre y mi padre hicieron un pacto hace muchos años, un pacto de matrimonio. Ya mi padre falleció hace unos años atrás, pero llegó un momento en el cual mi padre tomó unas decisiones que realmente afectaron nuestra vida familiar. Mi padre llevó 2 familias simultáneamente durante 18 años y una de las familias estaba oculta para la otra familia. Mi padre vivía bajo una presión increíble, intensa. Y yo muchas veces no entendía por qué tenía tan mal carácter mi papá. Mi padre sin conocer a Cristo, mi madre sin conocer a Cristo. Yo no conocía a Cristo. Hasta que vine a conocer a Cristo, pude perdonar a mi papá, pude ayudar a mi madre para poder sobrellevar esa situación, pero qué tan importante es que un varón y una mujer puedan cumplir su pacto de vida. Yo al paso de los años vi el sufrimiento de mi madre, la soledad de mi madre. Yo soy hijo, tengo un hermano y juntos hemos procurado cubrir a mi mamá, bendecir a mi madre, pero esa soledad, ese vacío que mi madre ha mantenido por la ausencia de ese varón que debía de haber luchado por su matrimonio, luchado por su vida, pues hermanos, no lo hizo. Pasaron los años y al final en el Señor mi padre vino a hacer una oración y entregar su vida al Señor, mi madre pues igual. La relación entre mi padre y mi madre ya no se restauró como matrimonio, pero ellos mantuvieron una relación de amistad, digo, bastante bonita, bastante hermosa. Y mi madre siempre vivió apartada para Dios y apartada para el hombre al cual ella siempre amó. Conocí a mi medio hermano hace unos años atrás, tuve la oportunidad de compartirle el Señor. O sea, el Señor de lo malo realmente restaura y hace cosas muy hermosas. Pero ¿por qué vamos nosotros a ir de tropiezo en tropiezo, de dolor en dolor? ¿Por qué tenemos que estar pidiendo perdón a cada momento cuando podemos evitarlo? Entonces, un valiente lucha por su propia vida, ¿de acuerdo? Y lucha hasta el final, persevera hasta el final. Nuestra carrera no es una carrera corta, nuestra carrera es una carrera de larga distancia. Así que mucho ánimo, y las personas que de alguna manera hemos fallado, hemos tropezado en el camino, pues hermanos, a levantarnos, a seguir adelante. La Biblia nos habla de que nosotros somos restaurados por el Señor. El Señor es un Dios de oportunidades, así que ninguna condenación hay para nosotros. Vamos hacia adelante, pero sigamos luchando por nuestra propia vida. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. En la multitud de tus caminos, dice Isaías 57:10, te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste. Isaías 40:29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Así que la primera característica de un valiente es que lucha por su propia vida, lucha y persevera hasta el final, y es una persona que asume la responsabilidad de su propia vida. No le está echando la culpa a nadie, no está poniendo las cargas en otros, no, es responsable de su propia vida. Segunda característica, lucha por lo que cree, actúa por convicción. Vamos a leer segunda de Samuel 23:9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Estaban ahí para luchar contra los filisteos. Pero dice que los hombres de Israel se habían alejado del frente de batalla. En otras palabras, huyeron cobardemente, no enfrentaron al enemigo. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y cuando Jehová dio una gran victoria, se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Bueno, vamos a ponernos en situación. En aquellos tiempos, la manera en la cual luchaban es que se ponían los 2 ejércitos uno frente al otro. Y habían unos que retaban a sus oponentes, y podía comenzar la batalla o la lucha entre unos pocos y ya luego se libraba la batalla entre todos. Yo no sé qué fue lo que ocurrió que hizo que los de Israel retrocedieran a excepción de este valiente. Miren, hermanos, cuando hay temor, las excusas abundan. Cuando hay miedo, hermanos, siempre las personas encontramos una buena razón para no hacerle frente a aquello que tememos pueda dañar nuestra vida. Y estas personas comenzaron a huir, a dar la espalda a sus enemigos. ¿Qué fue lo que provocó ese gran temor en ellos? Yo no lo sé. Probablemente los cantos de guerra de los filisteos, quizás el ritmo de sus tambores, quizás el choque de sus espadas cada cierto tiempo, sus gritos de guerra. Yo no sé qué era, pero estoy seguro que algo generó en ellos un temor para olvidarse de quién es el Dios de Israel, que está para no solamente defenderlo, sino para ganar las batallas. Ellos se olvidaron del Dios de Israel y de las promesas del Dios de Israel. Una persona no se olvidó de ello. Este era Eleazar. Un valiente se encuentra en una encrucijada. Tiene que tomar o a la derecha, como todo el mundo, cobardemente como todo el mundo, huyendo como todo el mundo, o tomar hacia la izquierda, el camino quizás de la soledad, pero que es el camino donde uno puede dormir tranquilo, porque uno está actuando en base a lo que su conciencia le dice, porque uno tiene creencias, hermanos, y nosotros debemos de ser movidos por la creencia que tenemos. Nuestras acciones son un resultado de lo que nosotros creemos. Así que este hombre quizás llegó a recordar las palabras que Dios le había dado a Josué acerca de poseer esa tierra y poseer a todos esos pueblos. Mira lo que dice Josué 1, del 1 al 6. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y vean lo que dice esta palabra. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, entiéndase, ni los filisteos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos,
las convicciones vienen en base a las creencias que nosotros tenemos. Y en base a las creencias que tenemos, nosotros ejercemos nuestra capacidad de decisión. En base a lo que tú crees, tú decides qué hacer. Fíjate que yo no tiro un solo papel en la calle, un solo papel. Me como un caramelo, no tiro un solo papel en la calle. ¿Por qué? Porque tengo el entendimiento de que esta tierra es del Señor y no es un basurero. Yo tengo una firme creencia de que el tiempo es muy, muy valioso, sumamente valioso. Y cuando yo quedo de reunirme con una persona, entiendo que las otras personas están haciendo un esfuerzo para poder estar a tiempo. Y yo, para honrar mi palabra y honrar el tiempo de los demás, yo llego a tiempo, intento llegar a tiempo, porque es parte de mi convicción. A veces mi mujer me dice, pero ¿por qué estás corriendo para llegar si tú sabes que la gente no va a llegar a tiempo? Porque yo respeto mi palabra, porque yo respeto mis acuerdos. ¿Me comprenden, hermanos? En base a la creencia que uno tiene, así actúa. Entonces no es de aquello de que existe la hora ecuatoriana o la hora quiteña o la hora guatemalteca o la hora española. No, existe la hora cristiana. Entonces, en base a lo que uno cree, así actúa. Yo lo que hago es separar de mis ingresos, separo, lo primero que hago es apartar el dinero para el Señor, para honrar al Señor. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero ver su manifestación y no crean que a mí me está sobrando. A veces, hermanos, echo mis cuentas y digo, si yo doy ahora al inicio mi diezmo y mi ofrenda, yo no voy a llegar a final de mes, pero ¿sabe una cosa? Es cuando el Señor me demuestra quién es el Señor de mi vida, quién es el proveedor de mi vida. Así que yo, por mi creencia, yo obedezco y hago lo que tengo que hacer, doy a quien le tengo que dar la honra, que es al Señor, y el Señor se encarga de hacer que mi dinero se estire, que el Señor me provea y yo llego al final de mes glorificando al Señor, no escasamente, sino siempre con generosidad. En base a lo que tú crees, debes de basar tus acciones. Mira, esto lo conoce Jorge y Perlita. Si tú siembras un pensamiento de Dios en tu mente, fíjate lo que te voy a decir. Si siembras un pensamiento, vas a cosechar una actitud. Si tú siembras una actitud en tu vida, vas a cosechar una acción. Si tú siembras una acción en tu vida, vas a cosechar un hábito. Si tú siembras un hábito en tu vida, vas a cosechar carácter en tu vida. Y carácter no es ser malmodoso. Carácter es tener la forma de Jesucristo, parecerte a Jesús. Si tú siembras un pensamiento, vas a cosechar una actitud. Si siembras una actitud, vas a cosechar una acción. Si siembras una acción, vas a cosechar un hábito. Si siembras un hábito, vas a cosechar carácter. Y si siembras carácter, vas a cosechar un destino glorioso. Así que, ¿dónde está la fuente de nuestras creencias? Porque un valiente lucha por lo que cree. Nuestra base está en la Biblia. Hermanos, nosotros tenemos que ser lectores de la palabra del Señor. Ahí está la fuente de nuestras convicciones. Fíjate que hay muchas personas y muchos grupos, incluso políticos, que tienen creencias y basan sus acciones en esas creencias y no tienen nada que ver con Dios. Yo recuerdo hace muchísimos años el ejército sandinista en Nicaragua. Él tenía unos lemas. Este ejército decía: si ves que me adelanto, sígueme. Si ves que voy a tu lado, anímame. Pero si ves que retrocedo, mátame. Esas eran sus convicciones. Imagínate. Convicciones no basadas en el corazón de Dios. Pero en base a esas convicciones ellos actuaban. Nosotros tenemos que ser de las personas que tomamos riesgos. Amén. Quisiera pasarme directamente ya a la tercera característica de un valiente. La primera, lucha por su vida. La segunda, lucha por lo que cree. La tercera, lucha por lo que valora. Valorar algo significa apreciarlo. Cuando tú valoras y aprecias algo, es porque lo has trabajado. Todo aquel que trabaja algo lo llega a valorar y a apreciar. Mira lo que dice en 2 Samuel 23:11. Después de este fue Sama,
hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Hermanos, ¿de qué tamaño era el terreno? Pequeño. ¿De qué estaba sembrado? De una variedad de alubias, de lentejas. Miren que no era ni cardamomo, no era ni café de altura, no era algodón, de estos granos tan apreciados, ¿no? Eran simplemente lentejas, frijol, como dicen allá en Ecuador. Bueno, pero era un pequeño terreno lleno de lentejas. Y dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Recordamos que cuando este valiente de la segunda característica sacó la espada y se enfrentó a todo el ejército y Jehová le dio una gran victoria, que todos los que habían huido luego volvieron a recoger el botín, pues aquí es lo mismo. Cuando el pueblo, las mayorías ven que ahí está el enemigo, salen huyendo. Y así fue lo que pasó aquí. Era un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, Sama, este otro valiente, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Amén, una gran victoria. Miren, hermanos, déjenme especular un poco. Déjenme usar mi imaginación, porque esto no lo dice la Biblia. Mire, era un pequeño terreno. ¿Pequeño comparado a qué? Habían otras extensiones de tierra, ¿de acuerdo? Y este era comparado con lo demás, pequeño. Yo no creo que este terreno de por sí ya tenía sembradas las lentejas. Yo creo que ese terreno hubo que barbechar la tierra, removerla, con el calor del sol estar trabajando, luego entrar en un tipo de negociación para conseguir las semillas. Hermanos, sembrar, para aquellos que se dedican a la agricultura, sembrar es sembrar con esperanza, esperando que pues la semilla pues pueda no solamente ser bien acogida por la tierra, sino que venga la lluvia ideal, moderada, que el clima no cambie tanto, porque se espera que en varias semanas se pueda obtener una cosecha. Esa cosecha puede ser el sustento quizás de medio año o quizás de todo el año para la familia. Así que un terreno trabajado es un terreno apreciado. Yo siempre he dicho que mi mujer, mi esposa, Rosita, es mi pequeño terreno. Miren, hermanos, hay muchos terrenos. Yo estoy rodeado de muchos terrenos. Hay terrenos muy floreados, muy verdes, pantanosos, pedregosos, lodosos, otros altos, inalcanzables. Hay muchos terrenos, pero a mí Dios me dio un solo terreno que se llama Rosa. Es mi esposa, es mi terrenito. Y yo lo recibí. Y ya traía buena semilla porque mis suegros hicieron un gran trabajo, mis cuñados, la gente que aportó una buena semilla en la vida de mi esposa, yo vine a cosecharlo. Nos casamos cuando ella tenía 21 años, yo tenía 24 años. Ya vamos a cumplir 33 años de casados. Es una mujer maravillosa, pero es mi terrenito. He estado trabajando en el corazón de mi esposa para que se sienta segura, que se sienta amada, que se sienta bendecida, que sienta que su compañero de vida está ahí con ella. Yo tengo que ser su primer admirador, la persona que le va a alentar, la persona que le va a ayudar. Es mi pequeño terreno. Hermanos, como he estado trabajando ese pequeño terreno, nuestra relación, nuestra amistad, nuestra relación de amantes, de amigos, hermanos, si viniera algo o alguien ajeno, sea mujer, sea hombre, y que vea yo que está atentando contra la vida de mi esposa, contra la salud mental, la salud espiritual, la salud emocional de mi esposa, yo soy el primero en actuar. ¿Por qué? Porque he estado trabajando mi terreno. Hermano, yo tengo una conciencia, yo tengo una mente, yo tengo que saber qué es lo que mis ojos ven, qué es lo que mis oídos oyen, porque he estado cuidándolo. Si yo no cuido lo que Dios me ha dado,
yo voy a dejar entrar cualquier tipo de basura a mi mente, cualquier tipo de basura por mis ojos, cualquier tipo de basura por mis oídos. Yo tengo una congregación, pues es una congregación que Dios me ha dado. Tengo que cuidar a la gente que Dios me ha dado. Y no lo digo desde la perspectiva como pastor, sino como hermano, como amigo. Soy parte de una comunidad. Esa comunidad se debe a mí y yo me debo a ellos. Yo debo de cuidar mi congregación, de que haya un buen ambiente, que seamos todos hermanos, que nos edifiquemos, que nos cuidemos, que nos amemos, que estemos velando unos por otros. Yo tengo ciertas capacidades que Dios me ha dado, yo tengo que cultivarlas y cuidarlas. Hermanos, cuando nosotros no trabajamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el enemigo va a querer venir y arrancarlo de nosotros. Primera de Timoteo 4, 12, 16 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe, en pureza. Hermanos, para que uno pueda tener un testimonio donde uno sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, uno tiene que trabajar su vida, uno tiene que valorar su vida, uno tiene que valorar su palabra, uno tiene que valorar su firma, uno tiene que valorar su accionar. ¿Me comprenden, hermanos? Uno tiene que trabajar su vida, trabajar en el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son un regalo de Dios y son nuestra herencia para el mundo. Lo mejor que vamos a dejarle al mundo son nuestros hijos. Entonces tenemos que trabajar en sus vidas, en sus corazones. Amén. Dice: no descuides el don que hay en ti. Eso significa, trabaja el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, trabaja en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Cuida, trabaja, ¿de acuerdo? Permanece, persevera en lo que Dios te ha dado. Amén. Así que esa es la tercera característica de un valiente. Un valiente valora lo que tiene, por lo tanto, lucha por lo que se le ha entregado. Cuarta característica de un valiente: lucha por el bien de los otros. En otras palabras, un valiente vive para servir. Y esta es una cualidad sublime, porque ya no estás luchando por tu propia vida. Tampoco estás luchando por una creencia que si no tomas esa decisión ya no vas a poder dormir en una noche, varias noches, porque tu conciencia te dice: debiste haber hecho aquello y no esto. También no estamos hablando de alguien que va a luchar por algo que aprecia, que valora y que ha estado trabajando en ello. No, ahora esta cuarta característica de un valiente es que su enfoque es vivir para servir a otros, vivir para buscar el bienestar de otros, vivir para producir contentamiento, placer, bendición, crecimiento, edificación en otros. Ya no se trata de ti, se trata de ellos. Leámoslo. Segunda de Samuel, allí en el capítulo 23, verso 13, vamos a leer hasta el 17. Préstame atención. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. ¿Recordamos dónde nació David? David nació en Belén. Y los filisteos estaban en Belén. Estaban sometiendo la ciudad donde David había nacido. Y eso le produjo a David una tristeza tremenda, porque en ese lugar, precisamente en ese pozo, él tomaba el agua después de haber estado correteando con sus amigos, después de estar jugando con los chiquillos. Es triste saber de que tu ciudad está siendo sometida por filisteos.
Y David dijo con vehemencia. ¿Qué es decir con vehemencia? Es como cuando uno piensa en voz alta, pero lo dice con pasión. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fíjate, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fue un pensamiento en alta voz. Él no dio una orden, él no prometió joyas, oro, plata, estatus, una de sus hijas, ¿no? Él no prometió nada, él simplemente expuso algo en alta voz. Pero mira, un valiente tiene esa sensibilidad de escuchar lo que puede ser la necesidad de otro. Entonces, al escuchar esto, los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él, David, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Vamos a la historia. Los valientes escucharon que su líder, David, tenía un anhelo en su corazón. Más que beber agua del pozo, estaba expresando una tristeza de que su ciudad no tenía libertad, que ahí estaban los filisteos. Bueno, después de expresar esto, los valientes prestaron atención y me imagino que entre ellos se pusieron de acuerdo. Y uno de ellos ha de haber dicho, muchachos, ¿por qué no vamos y le damos una alegría a David? Y el otro le dice, pues es que ahí están los filisteos y ahí está el campamento de ellos. Podemos arriesgar nuestra vida. Y tú tienes temor. ¿Tú te atreverías a arriesgar tu vida por conseguir agua y dárselo a nuestro líder, a esta persona que ha estado con nosotros todo este tiempo? Pues yo arriesgo mi vida, la verdad. ¿Y tú? Yo también. Pues entonces vamos, muchachos, arriesguemos nuestra vida, pero consigamos el agua. Vamos a bendecir a aquel que nos ha bendecido. Total, que estos irrumpen por el campamento y yo imagino que su corazón comenzó a acelerarse. Tum, 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 tum. La adrenalina estaba a tope, al máximo. Cuando llegan cerca, muy cerca del pozo, cuando de pronto ven pasar a unos soldados. Y uno de ellos dice, ahora, tomaron el agua, se escondieron y fueron hasta donde estaba David. ¡Wow! Y David, y fulano, y mengano, nadie sabía. Cuando de pronto ellos aparecen, jadeando. David, David, aquí está el agua. No, muchachos, no me digan, sí, aquí está el agua. Chicos, no puedo beber el agua. Es que esta agua representa sus vidas, representa su sangre. No me siento digno de beber esta agua. No puedo yo ni siquiera recompensarles. Pero eso sí, yo sé de alguien que puede recompensarles. Lo que voy a hacer es derramar esta agua a tierra, derramarla como una ofrenda a Jehová, que es el único que puede recompensar el corazón de un siervo, de un valiente que vive para servir. Chicos, ustedes han vivido esta agonía por servir. Que Dios sea quien les bendiga. Hermanos, esta característica es una característica sublime, porque es una característica donde ya una persona ya no piensa en ella misma, piensa en los demás. Ya su causa es mayor que su propia vida. Y ese es el corazón de un siervo. Y no existe hombre que pueda recompensar el corazón de un siervo, no existe carta de agradecimiento o un abrazo, unas palmadas o déjame invitarte a una fritada porque quiero agradecerte. No valen fritadas, no valen llamadas, no valen
honores, pase adelante, vamos a darle unos aplausos. No vale nada, hermanos, lo que Dios puede hacer a cambio de lo que el hombre intenta hacer, dando gracias por aquel que ha sido un siervo o aquella que ha sido una sierva. Solo Dios puede recompensar el corazón de un verdadero siervo. Dice Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Hermanos, quiero invitarles a orar para que estas características puedan estar en nuestra mente. He dejado a Luis las notas, si ustedes las quieren, las pueden obtener para repasar y repasar estas 4 características. Confío en el Señor de que si tú abrazas estas características, vas a ser una persona, si es que no ya eres esa persona, una persona extraordinaria para el Señor. Déjame hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro delante de la presencia de Dios. Déjame guiarte en esta oración. Señor Jesús, pongo delante de ti la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas, Señor, que al igual que yo, Señor, somos personas débiles en nuestra propia fuerza, pero sabemos que en ti, Señor, alcanzaremos grandes objetivos, grandes metas, grandes proezas, Señor, las que tú pones delante de nosotros. Quita de nosotros todo temor, Señor, para que nosotros podamos poner nuestra mirada en ti y creer que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que podemos ser personas que hacemos las cosas diferentes, que podemos servir a nuestra generación, que podemos luchar por una creencia, que podemos, Señor, trabajar en aquello que nos has dado y valorarlo, y sobre todo, Señor, que somos personas que asumimos la responsabilidad por nuestra propia vida. Estamos dispuestos a luchar por nuestra propia vida y perseverar hasta el final, Señor. Padre, tu bendición para cada uno de nosotros. Y todo esto lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia, por atenderme, y Luis, María Teresa y el resto de líderes, gracias por darme esta oportunidad. Bendiciones. Gracias, Edgar. Verdaderamente estamos súper inspirados. Estamos muy alegres y agradecidos a Dios por esta palabra que nos has traído. No hay lugar a duda que es el Espíritu de Dios hablando a través de tu vida, Edgar. Y como le decían a Jesús, con qué autoridad lo habla es porque lo vivía. Así es de que nosotros damos gracias a Dios por tu vida y que hoy nos has compartido principios, convicciones, nos has dado herramientas para seguir caminando y manifestando ese deseo de Dios para nosotros. Gracias. Cada aspecto que tocaste, podíamos ver cómo lo necesitamos aplicar en cada circunstancia de nuestra vida, como nación, como familias, en lo particular. Así es de que es muy valioso lo que hoy nos has traído y te bendecimos tu vida, tu labor, tu salud, tu provisión, y glorificamos a Dios porque Él lo ha hecho, pero siempre sabemos que Él tiene mucho más para ti, tus hijos y los hijos de tus hijos y tu esposa. Recibe nuestra bendición, Edgar, con todo Amén. nuestro corazón. Amén. Bendiciones, hermanos, me despido. Un abrazo. Que Dios te bendiga, Edgar, y muchas gracias. Un abrazo. Solo Dios, y ahora todos ustedes saben cuánto aprecio tu persona. Ha sido muy edificante para mí y estoy seguro que para todos. Te cuidas mucho, Edgar. Gracias. Y gracias a Sofía, y un saludo al resto de la familia. Adiós, mucho gusto. Que Dios los bendiga. Gracias. Sofi. Gracias, Sofi. Gracias. Adiós. Gracias a todos, gracias Lucho, María Teresa, un gusto saludarlos. Gracias, hombre, qué alegría, qué bueno que has estado con nosotros. Un placer.
Bendiciones para Chao, todos. chao. Gracias, gracias. Gracias. Familia, hoy les quiero contar que el día lunes vamos a continuar con nuestro discipulado. Voy a hacer una invitación general porque no lo había hecho para todos, porque estábamos los que querían, pero para que puedan tomar la decisión de recibir el discipulado, ya no les voy a hacer invitación. Los que quieran estar el lunes en discipulado se conectan, pero también vamos a tener posteriormente. Familia, hemos disfrutado de la palabra de Dios desde España con Edgar, que imagínense su tardecita ahí, nos la dio para nosotros. Me había explicado que Rosy estaba en la hora en la que practica la alabanza con su iglesia, por eso no iba a poder estar con nosotros, porque obviamente están aprovechando las horas y los tiempos. A todos, muchas gracias por haberse conectado. Estamos tan felices y bendecimos a todos aquellos que han estado pasando por problemas de salud y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu mano poderosa para Helen, para su esposo. Señor, en el nombre de Jesús, que tú les termines de sanar completamente del COVID, que ya regresaron a casa, pero Padre, necesitan de estar completamente sanos en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Señor, en este tiempo a todos aquellos que se encuentran con quebrantos de salud. Los bendigo en el nombre de Jesús y pido que tu gracia, Señor, tu amor y tu misericordia esté con cada uno de ellos. Gracias, Padre, por la salud que has traído a tu pueblo. María Teresa, ¿tienes algo? No, solo despedirnos. Gracias, Teresita. Bueno, y Luisito. entonces con todos, Gracias a ustedes. gracias, Rosy. A todos, si quieren, se ponen un poquito de volumen y hacemos un relajo, hacemos una bulla. Gracias. Buena semana a todos. Un abrazo para todos damos un abrazo. Y por último, Herrera, un beso, abrazos a toda la familia. muchos besos, bendiciones a todos.